Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos, los romances y los dramas Mu S intensos que llegan directamente desde Turquía. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, los tendrú al borde de sus asientos: bodas interrumpidas, amores prohibidos y venganzas que sacuden hasta los cimientos de Estambul. Rense porque hoy les traigo un cargamento de drama turco digno de Maratu Superíndice 3N. Y antes de que empecemos a desentrau más menos todos los secretos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque AQU siempre encontrar en las últimas noticias, los mejores anulisis y los chismes Mu S jugosos del mundo de las series turcas. Asu que no lo piensen, Mu S y Unun sea nuestra gran familia de Seriu Copyright filos turcos. Ahora manos a la obra. Hoy vamos a hablar de esas bodas que se convierten en un autocopyrightico campo de batalla emocional, esos momentos en los que la felicidad se ve interrumpida por secretos revelados, amores del pasado que resurgen o venganzas fruamente planeadas. Y por supuesto vamos a analizar el posible bombazo de Ande Eru párrafo el saboteando la boda de Kerem Bürsin con Melissa, porque, seamos honestos, Q Copyright N no quiere ver un poco de salseo entre estos dos. Pero antes de llegar a ese posible escenario apocalíptico, vamos a repasar algunas series que nos han regalado momentos de boda interrumpida verdaderamente memorables. Empecemos con una serie que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo y que, a pesar de no tener una boda interrumpida como tal, tiene un drama nupcial que merece ser recordado, Erkenci Kwai. Esta comedia romántica, protagonizada precisamente por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que termina trabajando en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. El GEU Copyright Nero es obviamente comedia romántica, pero tiene sus momentos de drama. La trama gira en torno a los malentendidos, las intrigas y los obstáculos que deben superar para estar juntos. Por QU Copyright la menciono a QU. Porque aunque no hay una interrupción superíndice 3N formal de una boda, la tensión superíndice 3N previa a su intento de boda, con todos los secretos saliendo a la luz y las dudas de Can, es tan intensa que casi se siente como si la boda estuviera a punto de ser cancelada en el altar. La incertidumbre y el miedo a perderse el uno al otro, la desesperación superíndice 3N por la posible traición superíndice 3N. Todo eso crea una atmósfera superíndice 3 esfera de drama nupcial de alto calibre. Recordemos esa escena en la que Can descubre que Sanem ha estado escribiendo en secreto sobre su relación superíndice 3N, transformando su amor en una mercancua para su ambiciosa hermana. La furia y la decepción superíndice 3N en los ojos de Can son palpables, amenazando con destruir la confianza que han construido arduamente. O ese momento en el que Sanem, atormentada por la culpa y el miedo a perder a Can, considera confesar todos sus secretos en el altar, arriesgándose a humillarse públicamente y destrozar el sueño más menos o de su boda. La angustia y el dilema moral de Sanem se transmiten a Trabu Copyright S de la pantalla, creando una tensión superíndice 3N dramática que te mantiene pegado al televisor. Y la química entre Demet y Can era simplemente espectacular. Un dato interesante, la serie fue un fenómeno superíndice 3 global, impulsando la carrera de ambos actores a nivel internacional. Se tradujo a Moon S de 50 idiomas y se transmitió superíndice 3 en Moon S de 100 países, consolidando a Demet Özdemir y Can Yaman como estrellas internacionales. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, alimentando la especulación superíndice 3N y el deseo de los fans por verlos juntos en la vida real. Aunque su relación superíndice 3N nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente, la química innegable y los rumores persistentes contribuyeron a aumentar la popularidad de la serie. Ahora, vamos con una serie que tiene una boda interrumpida en toda regla, y que además es cargada de intriga y secretos, cara para Ike, Esta serie de GEU Copyright Nero dramático policuaco y romántico, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. La historia sigue a Umer, un policua que investiga la muerte de su prometida, y a Elif, una diseu más menos adora de joyas cuyo padre también Copyright N muere en circunstancias misteriosas. Juntos descubren una red de corrupción superíndice 3N y crimen organizado que los une.
La boda interrumpida en esta serie es un punto de inflexión superíndice 3n crucial. No voy a revelar que copyright en la interrumpe ni CU superíndice 3mo, pero su les digo que es un momento impactante que cambia el rumbo de la historia y revela secretos oscuros que ponen en peligro la vida de los protagonistas. Imaginemos la escena: Umer y Elif estuvieron radiantes, a punto de unir sus vidas para siempre. La iglesia estuvo llena de familiares y amigos, la música suena suavemente y la atmu superíndice 3 esfera estuvo cargada de emoción superíndice 3n. Pero justo cuando el sacerdote estuvo a punto de declararles marido y mujer, una figura sombría irrumpe en la iglesia, gritando acusaciones y revelando secretos que sacuden los cimientos de la relación superíndice 3n entre Umer y Elif. La boda se convierte en un caos, las miradas se llenan de sorpresa, incredulidad y desconfianza, y el futuro de la pareja queda pendiendo de un hilo. La tensión superíndice 3n en esa escena es palpable. Además, la serie aborda temas como la justicia, la venganza y el poder corruptor del dinero, lo que la convierte en una historia mucho más profunda y compleja de lo que parece a simple vista. La lucha de Umer por desentrar más menos la verdad y vengar la muerte de su prometida, la determinación superíndice 3n de Elif por proteger a su familia y limpiar el nombre de su padre, y la compleja red de relaciones y traiciones que los rodean, hacen de Cara para Aik una serie adictiva y emocionante. Un dato curioso: en Gina Kyurekanu superíndice 3 el premio al mejor actor en los premios Emmy internacionales por su interpretación superíndice 3n en esta serie. Su actuación superíndice 3n intensa y conmovedora fue elogiada por la crítica y el público, consolidándolo como uno de los actores talentosos de Turquía. Continuemos con otra joya turca que nos ha regalado momentos de boda para el recuerdo: **Aik Memnu **. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Nebahat Zere, es un clásico del drama turco. La historia se centra en Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. Aunque no hay una boda interrumpida literal el dúo de la boda de Nial y Belul, el secreto de la relación superíndice 3n entre Biter y Belul se revela, desencadenando una tragedia. El ambiente en la mansión superíndice 3n de Adnan es opresivo y sofocante. Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor, consumida por la envidia y la frustración superíndice 3n. Belul, por su parte, es un joven hedonista y superficial, que se deja llevar por sus impulsos y deseos. La atracción superíndice 3n entre Biter y Belul es incontrolable, y pronto se ven envueltos en una aventura amorosa clandestina que amenaza con destruir a la familia de Adnan. La tensión superíndice 3n emocional, los celos, la culpa y la desesperación superíndice 3n alcanzan su punto máximo en ese momento, convirtiendo la celebración superíndice 3n en un autocopyrighttico infierno. La revelación superíndice 3n del secreto de Biter y Belul durante la boda de Nial es un momento desgarrador y catártico. La inocencia de Nial se hace aún más menos aisioes, la confianza de Adnan se rompe en 1000 pedazos, y el futuro de todos los personajes se ve alterado para siempre. Aik Memnu es una serie que explora las pasiones humanas, la hipocresía social y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Un dato interesante: la serie es una adaptación superíndice 3n de una novela turca del mismo nombre escrita a principios del siglo XX. La novela, escrita por Ali Ziyagil, es considerada una obra maestra de la literatura turca y ha sido adaptada al cine y la televisión superíndice 3n en varias ocasiones. La serie de televisión superíndice 3n de 2008 fue uno con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en muchos otros pauses, consolidando a Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ como dos de los actores populares y respetados de Turquía. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en bodas interrumpidas, tiene momentos de tensión superíndice 3n nupcial muy interesantes y giros inesperados. **Sencalcam. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se enamoran de verdad, pero deben superar muchos obstáculos para estar juntos. La serie tiene varias bodas falsas y compromisos rotos, creando una dinámica de tensión superíndice 3n constante que mantiene a los espectadores enganchados.
Recordemos la primera boda falsa entre Eda y Serkan, un acuerdo puramente contractual que, sin embargo, despierta sentimientos inesperados en ambos. La tensión superíndice 3N sexual y la química innegable entre ellos se hacen evidentes, creando situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas que te sacan una sonrisa. O la segunda boda, esta vez impulsada por el amor verdadero, pero amenazada por los secretos del pasado y las intrigas de los personajes secundarios. La incertidumbre sobre el futuro de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, los obstáculos que deben superar para estar juntos, y la amenaza constante de la separación superíndice 3N, hacen de Senkalkam una serie adictiva y emocionante. La química entre Ande y Kerem era innegable, y la serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en todo el mundo. Un dato curioso, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún muy popular. Su romance fue seguido de cerca por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas de Turquía. Y hablando de Ande y Kerem, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. El título de este vídeo hace referencia a un posible drama en el que Ande interrumpirá la boda de Kerem con Melissa. Obviamente esto es pura fantasía, al menos por ahora. Pero, ¿no será un giro argumental increíble? Imaginemos la escena, Kerem estuvo a punto de dar el quiero a Melissa, cuando de repente aparece Ande en la iglesia, con un secreto revelador o una declaración superíndice 3N de amor apasionada que lo cambia todo. Será un momento digno de las mejores telenovelas turcas. Quizá Ande, consumida por el arrepentimiento y la nostalgia, decide confesar su amor por Kerem en el último momento, arriesgándose a humillarse públicamente y a destrozar la felicidad de Kerem. O tal vez Ande, impulsada por la venganza y el resentimiento, revela un secreto oscuro sobre Melissa que pone en peligro su relación superíndice 3N con Kerem. Las posibilidades son infinitas, y el drama estará garantizado. Ahora bien, analicemos las posibilidades. Sabemos que Ande y Kerem tuvieron una relación superíndice 3N sentimental que terminó superíndice 3, pero también copyright N sabemos que su química es innegable y que muchos fans aún su más menos han con su reconciliación superíndice 3N. Si Kerem se casara con otra persona, especialmente si esa persona fuera Melissa, podrá haber una reacción superíndice 3N por parte de Ande, ya sea pública o privada. No estoy diciendo que Ande vaya a interrumpir una boda real, por supuesto, pero creo que será un tema que generará mucha expectación superíndice 3N y debate entre los fans. Además de este escenario podrá dar pie a una nueva serie turca con un argumento similar. Imaginemos una serie en la que Ande interpreta a una mujer que estuvo enamorada de Kerem, pero con diéresis copyright L estuvo a punto de casarse con otra persona. Ande tendrá que decidir si luchar por su amor o dejarlo ir. Será una serie llena de drama, romance y momentos emocionantes. La lucha interna de Ande entre el amor y el orgullo, la tentación superíndice 3N de sabotear la boda de Kerem, y la posibilidad de encontrar la felicidad en brazos de otro hombre, harán de esta serie un con diéresis copyright sito seguro. Yo la veré sin dudarlo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No sabemos qué copyright depara el futuro para Ande y Kerem, pero lo que sabemos es que su historia siempre generaru interu copyright y pasiu superíndice 3N entre sus fans. Y si alguna vez deciden protagonizar una serie juntos de nuevo, seguro que será un con diéresis copyright sito rotundo. La química innegable, el talento actoral y el magnetismo que ambos irradian harán de cualquier proyecto en el que participaran un fenus superíndice 3 menos global. En resumen, hemos repasado algunas series turcas que nos han regalado momentos de boda inolvidables, ya sea por las interrupciones inesperadas, los secretos revelados o las tensiones emocionales. Hemos hablado de Erken Zikway, Karapara Aik Memnu y Senkalkam, y hemos especulado sobre un posible drama con Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las bodas interrumpidas en las series turcas. Gracias por acompañar más menos arme una vez mood de ese. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? Copyright otros momentos de boda recuerdan con especial emoción superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber copyright piensan.
Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos, Serious Copyright Filos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Pro Super Índice 3 vídeo. Besos y abrazos turcos para todos.